Fui emperatriz de Rusia, la mayor que tuvo este país. En realidad, lo único que debía hacer era dar a luz al sucesor al trono, pero me habían subestimado. Yo dominaba el juego del poder mejor que cualquier hombre. Hombres. Sí, sé todo lo que se dice de mí. Que he hecho cosas indecibles con innumerables amantes. Pero solo yo sé la verdad. Mujeres que hicieron historia. Catalina la Grande. Lo recuerdo todo. Lo escribí, mi vida. Ningún escritor habría escrito nada mejor. Mi madre nació en una familia de nobles. ¿Es esto una especie de broma? Aquí no hay nada más. Puedes elegir entre frío, hambre y lobos o calor, comida y campesinos. ¿Y yo? Para mi madre yo fui una decepción. Pensaba que no era lo bastante guapa y, sobre todo, lamentaba que no fuera un chico. Pero de repente, yo era la única persona que podía cambiar la vida de nuestra familia. Es un escándalo, un verdadero escándalo. Se trata de la futura esposa del Gran Duque de Rusia. Pero es muy graciosa. Si usted sigue gritando así, es poco probable que eso suceda. Por favor, cálmese. Toma, chica, es un buen trago. ¿Qué quieres? Vete. Mi hermosa Rusia. Llegué aquí en 1744. Me llamaba Sofía Augusta Frederica de Anhalt-Zerbst e iba a presentarme en la corte. El imperio necesitaba una esposa para el futuro zar de todos los rusos. Decidieron que yo sería una candidata perfecta para este papel. Sofía, compórtate. No debiste haberte bebido esa asquerosa cerveza. Perdona, madre. Eso no va a volver a ocurrir más. Aún no creo que lo entiendas. Esta es la oportunidad de nuestras vidas y tú desafías nuestro destino como una estúpida. No creo que consigas impresionar a la emperatriz. Tal vez deberías tener un amante secreto. Un cantante del coro de la corte. Hija, ocúpate de tus propios asuntos. Primero hay que pensar en tu futuro esposo. Recorrimos 1500 kilómetros. El viaje duró 7 semanas. Aunque para los estándares rusos eso era solo un paseo, aún teníamos que viajar durante 4 meses más para llegar a la frontera oriental del imperio. La soberana de este enorme imperio nos esperaba en Moscú, en el Kremlin. Sofía, cálmate, por Dios. Sí, madre. Madre, mira, esa debe ser ella. La zarina Isabel. Ese vestido es maravilloso. Tiene más de 5000 vestidos como este y nunca lleva uno más de una vez. Discúlpeme, princesa, mi nombre es María. Seré vuestra ayuda de cámara durante vuestra estancia en el palacio.
¿Qué quieres decir con estancia? Dime cómo es ella, la zarina. ¿Cómo puedo gustarle? No hable a menos que ella se lo pida. Si lo hace, mida bien sus palabras. Isabel ha encerrado a su propio sobrino bisnieto. Nadie ha oído hablar de él desde entonces. ¿Qué hizo? Nada. En Rusia nadie está seguro en el trono, mientras haya alguien que pueda apoderarse de él. ¿La zarina metió a un niño en la cárcel? Shh, no tan alto. No hay una sola habitación en este palacio donde se pueda hablar con libertad. Hay pasillos secretos por todas partes y las paredes son muy finas. Siempre debe suponer que alguien le escuchará. Y toda persona en la que confíe puede traicionarle. Ya viene. Anuncio a su majestad, la zarina Isabel Petrovna, la llegada de la princesa Sofía Augusta Friederika de Anhalt-Zerbst y de su madre, la duquesa Johanna von Holstein-Gottorp. Ya. Una muchacha encantadora. Encantadora. Alexei Grigorjevich, ¿qué piensas? Su observación es muy acertada, pero no tiene comparación con su majestad. Adulador. Eso no me preocupa para nada. He oído que eres una chica muy inteligente. ¿Sí? No. No lo sé. El futuro lo demostrará. El gran duque Pedro, mi primo adoptado por la zarina Isabel para heredar el trono. Vamos rápido. El hombre con el que debería compartir mesa y cama y eventualmente la corona, por supuesto. Dejemos a los jóvenes un momento a solas para que se conozcan. Estoy tan feliz, mi estimada prima. Bueno, vamos a ser muy... Tenemos tanta suerte de encontrarnos, ¿verdad? Ahora el camino ya estaba marcado, no había vuelta atrás. Yo venía de la casa de Anhalt-Zerbst. Nuestra pequeña ciudad no era más que una manchita en el mapa. Mi padre, Cristian Augusto, era un príncipe, pero sus tierras no eran mucho mayores que el jardín del rey de Prusia. Era solo uno de los cientos de dominios poco importantes que, conforme a su estatus social, apenas podían alimentar a sus regentes. Pero mi madre procedía de la casa de los Holstein-Gottorp. Era una pariente cercana del rey prusiano Federico II. Él me había sugerido como posible esposa a los rusos. No quería enviar a sus hermanas. San Petersburgo, 21 de agosto de 1745.
Una novia insignificante no causa dificultades. Me sometí a todas las órdenes, abandoné mi fe protestante y me convertí a la ortodoxia. Cuando Pedro y yo estuvimos ante el altar, ya no llevaba el nombre que me habían dado mis padres. Dios mío. Mi niña. Ahora, para evitar posibles malentendidos, querida prima, recoja todas sus cosas y váyase a casa. Te aseguro que no faltarán comodidades en su viaje. Mañana no quiero verte aquí. A partir de entonces me quedé sola y con mi esposo. Dios mío, ¿cuánto tiempo duró todo eso? Perdón, Catalina. Catalina. La zarina eligió ese nombre para mí. Para mí, ese nombre era tan bueno como cualquier otro. Había decidido dejar atrás el pasado. No puedo explicarlo, pero desde el primer día Rusia fue mi patria. Iba a pasar mi vida aquí y dependía de mí adaptarla para que me hiciera feliz. Me llamo Catalina. Minja Zaabut Katarina. Claro que me llamo Catalina. Eso es demasiado fácil. Pregúntame algo más difícil. Estoy encantada de conocerlo. Yarat Valtresisa Iswami. ¿Cómo se encuentra su estimada esposa? Katerhelgirna. Katerhelgirna. Si yo iba a ser la esposa del zar, quería que el pueblo ruso me entendiera y me amara. ¿Pero era un país fácil de amar? Nunca había visto tanta miseria en mi país. ¿Qué sufría la gente que tenía que vivir así? Para mí, Rusia era como un libro y no podía esperar a leer la primera página. Para mi marido, era un castigo. Pero, ¿por qué yo? Pedro de Holstein también era miembro de una dinastía alemana. Nunca quiso acceder al trono ruso. Era un candidato adecuado elegido por sus familiares. Pedro amaba todo lo prusiano. ¿Si me gustaba? ¿Qué clase de pregunta es esa? Al principio esperaba que pudiéramos entendernos de alguna manera. Aquí, tranquilos. Rey Carlos, aquí. ¿Puedes venir aquí? Este es tu sitio. ¿Ha tenido un buen día, Gran Duquesa? Este caniche me pone de los nervios. Tan desobediente. No tiene disciplina. Intolerable. No hay disciplina. Y ahora ha llegado el mejor momento del día. Mi querida Catalina, vamos a representar la batalla decisiva. Vamos, Catalina. Tú tienes los rusos. ¡Los rusos! Un año después, las demandas aún eran amistosas. Después de 4 años bastante impacientes, 8 años más tarde estaba claro que algo no iba bien. ¿Y?
Bueno, por lo que puedo deducir, no. ¿Pero duerme con él? Eso sí. Yo siempre tengo que hacerlo todo. Mira, quiero que te ocupes de algo por mí. ¿Sí? Así que mientras no cumplía con mi sagrado deber de ser madre, los días se extendían interminables ante mí. ¿Qué le parece? Otra vez verde, no. Mi tarea es estar guapa, charlar, recibir a la gente. Vestirse solía tardar 1 hora. Y eso era solo el primer vestuario. Por la tarde y por la noche todo el proceso comenzaba de nuevo. El código secreto. ¿Imprudente? ¿Dudoso? ¿Y aquí qué significaba? Ninfómana. Por el amor de Dios. Entonces ese. Siguiente. ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! En el palacio de Peterhof había un comedor que no tenía puertas. Solo se podía acceder a él por un ascensor. Pero eso no era todo. La comida también aparecía como por arte de magia. Sí, era muy divertido. Pero esas cosas no podían hacer sentir realizada a una persona. Me refugié en los libros. Primero eran novelas. Devoraba una tras otra hasta aburrirme. Luego pasé a los libros de historia. Es bueno vivir en la angustia. Es como un resorte en espiral. Montesquieu tenía razón. Era tan cierto. Era tan reconfortante pensar en algo más que en vestidos y cotilleos de la corte. En Petersburgo había muchos pensadores talentosos, genios de las matemáticas, de la filosofía y de la astronomía. Gran Duquesa, con su permiso. Pedro el Grande mandó construir un globo terráqueo gigante en su palacio. Siéntese, por favor, Gran Duquesa. Las estrellas siguen su curso sin que usted tenga que moverlos. Le mostraré cómo ha cambiado el cielo. Muy interesante, profesor. Pero prefiero controlar el movimiento. Pero ¿con quién compartir todos estos conocimientos? A la mesa no encontraba mucho interés. Tiene que probar esta exquisitez. Se llama ojos en salsa al despertar. Una delicia extraordinaria. Es paradisíaco, simplemente divino. Una especialidad de Ucrania. Hace auténticas cosquillas en el paladar. Entonces, mi amor, prueba tu sensible paladar con esto. Sin duda, francés. ¿Viene directamente de París? Casi. El paté vino de Estrasburgo. ¿Has oído ya?
Lo ha dicho el duque recientemente. ¿Lo sabe ella? No, claro que no. Así que no debe quejarse. ¿Sabes lo del otoño pasado cuando ella... con ese diplomático sueco? Lo que ocurrió allí no tuvo mucho que ver con la diplomacia convencional. Evidentemente, todo el mundo se divertía. El ciclo se repetía año tras año. Bailes, viajes, aburrimiento. La zarina gobernaba, mi marido y yo vivíamos uno al lado del otro, y la corte inventaba sus intrigas. La joven corte, como se solía llamar al séquito de Pedro, a menudo salía de excursión o de caza. En 1752 ocurrió algo sorprendente. O era algo que yo esperaba. ¿Nos conocemos? Sergei Saltykov. Su fiel servidor, Gran Duquesa. Sergei Andreevich. El nombre Saltykov es muy conocido en la corte. Te aseguro que mis ancestros han servido a los zares desde hace siglos. Y yo también puedo servirle a usted. ¿Qué hombre era este? Yo tenía 24 años y nunca nadie me había mirado así. De ello se hablaba en la corte día sí y día también. Ahora lo entendía. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. No la larga, la corta, idiota. Idiota. Querida, ¿qué te trae junto a mí? Una noticia que debería alegrarle, Su Majestad. Estoy esperando al futuro heredero al trono. ¿El heredero al trono? Sí. Su hijo no heredará el trono, sea quien sea su padre. Márchate. María, tráeme a Sergei. ¿Me ha llamado? Misión cumplida, querido. No te causará ningún perjuicio. Si me necesita otra vez, estoy a su disposición. Me enteré de todo eso mucho más tarde. Realmente creía que era el amor de mi vida. El 21 de septiembre de 1754 comenzaron los dolores de parto. Huelo un té delicioso.
Esperaba el parto con temor. Innumerables mujeres habían muerto al dar a luz, y los médicos no eran más que charlatanes. La comadrona llamó primero a la emperatriz. ¿Y? Aún no ha terminado. Ya está. Fue un niño. Lo tuve en brazos solo unos segundos. Enseguida se llevaron a Paul a la residencia de la zarina, donde iba a crecer. Otros decidirían sobre su vida, pero sobre la mía, como me había prometido, solo decidiría yo. Para Pedro, Paul era indiscutiblemente su hijo. Lo principal era que tuvo su sucesor al trono. Me pregunto a quién se parece más el niño. Diría que a mí. Sí, pero los ojos son claramente míos. Querido marido, lo más importante es que seamos una familia feliz. Eso es cierto, sobre todo si cada uno puede seguir su propio camino. Por fin has cumplido tu deber para la familia. ¿Me estás amenazando? ¿Amenazando? Nunca haría eso, Alteza. Todo en su momento, mi querido Pedro. Todo en su momento. Siéntate bien, muchacho. Me gustaría más jugar. Pues ve. Pedro tenía razón. La corte y él podían tratarme como quisieran. Ya me habían distanciado del niño hace mucho tiempo. Prácticamente nunca lo vi. Pero en realidad no le eché de menos. Te toca. Sergei pronto fue enviado al extranjero, donde tuvo un idilio tras otro. Pero yo había aprendido la lección. Tardé mucho tiempo en volver a entregar el corazón. María, ¿quién es ese? Pero muchos se ganaron mi simpatía. ¿No lo conoce? Es Grigori Orlov, con su hermano. Orlov. Que venga a verme. ¿Cuál le digo que es el motivo de su audiencia? Se lo diré cuando me reúna con él. Grigori no tenía miedo de nada, ni de una aventura conmigo, ni de ninguna otra cosa. Aprendí que, con bastante sensatez, se puede utilizar a los hombres, solo hay que decirles dónde y cómo. Señores, continuemos. ¿Tengo que enseñarle a alguien más cómo se juega? Déjame mostrarte lo que puedo hacer. Grigori Orlov era un amante maravilloso. Y ahora yo también sabía exactamente lo que quería. Llevaba 18 años en la corte imperial. La emperatriz Isabel enfermaba varias veces y cada vez se recuperaba. Pero ahora parecía algo grave. Ya no podemos ayudarla.
Fue una época de gran tensión. Todo el mundo intentaba obtener toda la información posible para tener la mejor posición en caso de cambio de gobierno. El pequeño Iván, al que Isabel había encerrado en el calabozo, se había convertido en un joven que no había tenido ni un solo día de libertad en 21 años. Zar. Zar. ¿Sabe quién es? No. Solo conoce esa palabra. Pedro también se mantuvo informado sobre el estado de Iván. No representa ningún peligro para usted. Se preparaba para asumir por fin el trono para el que había sido elegido en Alemania hacía casi 2 décadas. La emperatriz Isabel se hizo famosa entre el pueblo por su piedad, y con razón, porque era muy piadosa. Pedro nunca había podido reconciliarse realmente con la fe ortodoxa. Pero la espiritualidad era un importante factor de poder en Rusia. Yo sabía que no podía ser ignorada. ¿Pero era importante lo que yo pensaba? Pedro hizo planes, pero yo habría sido la última persona a la que habría traicionado. Porque, ¿quién dijo que yo seguiría a su lado si ascendía al trono? ¡Fuego! Quiere verle. ¿Quién? El gran duque. Pedro, su marido. Ya sé quién es Pedro, María. ¿Pero qué quiere de mí? Se mantiene informado del estado del joven Iván. Y hace tiempo que tiene un amante, una persona insoportable llamada Isabel Vorontsova. Lo sé. No creas que eres la única que me trae noticias, querida. He aprendido la lección. Parece que le encantan sus jueguecitos. Aquí está el maldito general. Ven. Tienes que verlo. ¿Para esto me mandaste llamar? Pero fue culpable. Y según la ley militar merecía nada menos que la pena capital. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues ella escaló los muros y... Mira. La situación es clara. La pena es la misma para todos los que incumplen las órdenes del futuro emperador. Porque en Rusia solo hay una persona que da las órdenes, y es el zar. Hola, Zarina. En la Navidad de 1761 murió la zarina Isabel. En realidad no lamenté su muerte. Ella había controlado mi vida demasiado. Pero aprendí mucho de ella, porque también me mostró hasta dónde se puede llegar como mujer y que demasiado sentimiento por un trono es peligroso. ¡Viva el zar Pedro III! Mi marido era ahora el gobernante del imperio más grande de Europa, con todo el poder que este título llevaba consigo.
Pedro firmó la paz con Federico el Grande y puso fin a 7 años de guerra con Prusia. Tenía grandes planes y los llevaba a cabo con una determinación que yo no habría esperado de él. No importa si en Dinamarca hay intereses rusos en juego. Se trata de mis intereses. Aquí terminamos. Y yo estorbaba cada vez más a estos intereses. Si me envía a un convento, tendré suerte. Pedro me detesta. Porque sabe que no puede competir contigo. Entonces, ¿de qué me vale eso si tengo que tomar el hábito? No es seguro que sobreviva a las próximas semanas. Pedro ha concedido la Orden de Santa Catalina a Vorontsova. ¿Qué puede significar eso, sino que quiere casarse con ella y deshacerse de mí? ¿Y si te adelantas a sus planes? Fue en la época del sol de medianoche, en el año 1762. Pedro llevaba 6 meses en el poder, pero todavía no había sido coronado. No comprendió que el pueblo respetaba la corona y no a quien la llevaba. Su error fue mi oportunidad. Había soportado a los Romanov y su arrogancia durante 18 años, y ahora querían deshacerse de mí como de un vestido apolillado. Era la hora de actuar. Si algo había aprendido en todos estos años, es que se necesitan aliados poderosos si se quiere conseguir algo. Grigori Orlov y sus hermanos investigaron para mí la situación en el ejército. ¿Recuerda dónde llevarlo? Un poco de presión por aquí, algo de dinero por allá, y el número de mis partidarios crecía. Está hecho. La Iglesia esperaba que yo la protegiera de la amenaza de expropiación. ¿Qué tenía que perder? Si no hacía nada, sería mi fin. Así que actué. Es el momento. ¿Qué? ¿Ya? Ahora o nunca. Hablas como tu hermano. Sí. Y este siempre ha tenido razón. María, quiero vestirme, date prisa. Querida, estoy a punto de ascender al trono de Rusia. Sería difícil hacerlo con este vestido. Tráeme un uniforme de la guardia, rápido. Pedro se había instalado de nuevo en su palacio favorito de Peterhof y celebraba el festival de San Pedro y San Pablo. No tenía la menor idea de lo que se estaba preparando contra él. Y ahora, mi querida Isabel, comienza la era prusiana. Estaba amaneciendo cuando llegamos con el regimiento de Ismaislovsky a las torres de Petersburgo. ¡Soldados! Ahora tenía que conseguir convencer a la guardia. Nunca había hablado ante una multitud así. Ha llegado la hora de proteger nuestro país de los mayores peligros.
Nuestra iglesia está amenazada. Una fe extranjera quiere sustituir a nuestra antigua religión. Nuestro honor está en peligro. Ha sido pisoteado por la conclusión de un acuerdo de paz con nuestro mortal enemigo Federico II. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La paz con Federico es solo el principio. Nuestro país corre el riesgo de ser conquistado. Sí, y de ser sacrificado. Enviaré mis tropas a luchar contra Dinamarca. Contra Dinamarca. De vuestro valor depende ahora nuestro país. De vuestra lealtad depende nuestro poder. Solo existe un camino. Y a ti, mi querida Voronzova, te nombraré... Con la ayuda de Dios y el sincero deseo de nuestros leales súbditos, es mi deber subir al trono. Te nombraré emperatriz de Rusia. Como gobernante única y absoluta de Rusia. Matushka, Matushka. Nadie vino a advertir a Pedro. Nadie le aconsejó cómo evitar una catástrofe. Los que le eran leales le abandonaron cuando se enteraron de mi llegada a Petersburgo. En un solo día, cambié el destino de Rusia. Realmente lo hice. Yo, Sofía von Anhalt-Zerbst, derroté a los grandes Romanov. Cuando Pedro comprendió la situación, se desmoronó por completo. Me escribió para asegurarme que no haría nada más contra mí. Solo quería volver a Alemania. Está arrestado en nombre de la zarina. ¿Hablaba en serio? ¿O solo quería parecer inocente para darme una falsa sensación de seguridad? Mientras Pedro estuviera vivo, sería una amenaza para mí. Unos días más tarde, recibí una carta de Alexei Orlov. Zarina, ha ocurrido algo terrible. Durante una discusión con el duque Fyodor, se pelearon. No fuimos capaces de separarlos. Nunca ordené la muerte de Pedro, lo juro. Pero ¿no debería haber sabido qué había sucedido? Exactamente como en el caso del deplorable Iván, quien lamentablemente fue asesinado cuando mis oponentes quisieron liberarlo de su celda. No reflexioné mucho sobre estos acontecimientos. El 23 de septiembre de 1762, fui coronada zarina en Moscú. Muchos esperaban que gobernara solo como regente de mi hijo, pero yo ya no iba a ser un elemento decorativo de la corte nunca más. No, era mi trono y era mi corona.
En mis memorias escribí todo lo que recordaba. O tal vez lo que quería que se recordara. Aprendí a actuar como un hombre. Con una diferencia. Yo lo hice mejor. Porque yo fui una soberana que ni Rusia ni Europa habían visto nunca. Catalina gobernó Rusia durante 34 años. Introdujo en su país las leyes y la educación. Sus guerras expandieron Rusia hasta el Mar Negro y hasta la antigua Polonia. Su hijo Pablo no subió al trono hasta después de su muerte en 1796.